Paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy domingo estamos en la semana 32ª durante el año. La Iglesia Católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 25, versículos del 1 al 13. Es la parábola de las 10 vírgenes, y como tenemos mucho para decir, para comentar sobre esta parábola, como siempre, es un análisis bíblico, es una exégesis bíblica para ubicar en el contexto el texto y dar algunos detalles que seguramente el sacerdote en la misa, cuando asistas, cuando participes, escuches la Santa Misa en la liturgia de la palabra, no va a poder abarcar tantos detalles del texto y para tener un panorama más claro sobre lo que es el texto bíblico en cuestión. Iniciamos. Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, está en la penúltima sección del Evangelio según San Mateo. Habíamos dicho que Mateo divide su Evangelio en 7 secciones. Esta es la penúltima, luego ya va a venir la parte de la pasión y la resurrección de Jesús. Esta es la última parte y es la parte del discurso escatológico. Es lo último que Jesús va a decir, las últimas recomendaciones de Jesús para con sus discípulos. Recordemos, antes de esto Jesús había tenido esa controversia con los fariseos, con las autoridades eclesiásticas. Ahora, el discurso escatológico, lo que va a suceder después, eso es lo que nos va a relatar el evangelista Mateo en su evangelio hoy. Y eso es ubicándonos en el contexto. Ya antes del capítulo 25, la parte final del capítulo 24, estábamos en la parábola de la higuera, estar alerta para no ser sorprendidos. Nos está hablando siempre constantemente, Jesús está en esta línea de estar alertas, de no dormirnos, de estar pendientes, de estar vigilantes. Y en ese contexto entra el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, que dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. En cambio, junto con sus lámparas llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salid al encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Ese es el evangelio que nos propone la liturgia católica para reflexionar el día de hoy. La parábola de las 10 vírgenes. Contexto, el tema en cuestión, una parábola. El versículo 1 del capítulo 25, o sea, el texto de hoy empieza diciendo: Entonces el reino de los cielos será. O sea, esto no ocurre ahora, cuando se está escribiendo el evangelio. Será, va a ocurrir más adelante. ¿Qué es lo que va a ocurrir más adelante? ¿O cuándo va a ocurrir? No se sabe. Será, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes con su lámpara en la mano. Esta parábola, esta alegoría, esta figura literaria, esta comparación, este relato que hace Lucas en su evangelio, este relato que hace Jesús poniendo en una parábola para llegar a transmitir un mensaje, tiene los condimentos siguientes. Está en futuro. Algún día va a suceder esto. ¿Cuándo? No se sabe, no sabemos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder algo semejante a esta escena.
Hay algunos exégetas bíblicos que comparan esta parábola con una boda judía de aquella época, donde las vírgenes, las amigas, las jovencitas, las doncellas, las amigas de la novia, se preparaban y con lámparas en la mano esperaban al novio para llevarle a la casa de la novia. Bueno, eso era costumbre de aquella época. Hay otros, y a esta visión, a esta explicación a la que me quiero abocar hoy, vamos a hacer un paréntesis para entender quién es el novio, quiénes son las vírgenes, qué estaban haciendo. Y esta es una explicación diferente a la que habrás escuchado en otras oportunidades. Vamos al Pentateuco, vamos al Levítico, vamos al Antiguo Testamento. En Israel existían las ceremonias de expiación por los pecados, y recordemos, ellos hacían sacrificios para expiar sus pecados. El día máximo, el más grande, el día por excelencia de la expiación, el día de la gran expiación, era la fiesta del Yom Kippur. El Yom Kippur era una celebración litúrgica para los judíos que se realizaba en el templo. En este mismo canal de YouTube, Predicador Católico, hay una serie de 2 videos donde hablamos sobre la festividad judía del Yom Kippur. Si te vas a ese video vas a entender con más detalles lo que era el Yom Kippur. Pero en síntesis, el Yom Kippur, el día de la gran expiación, era un día en el Antiguo Testamento en Israel donde los israelitas o los judíos lo que hacían era una celebración el gran día de la expiación, donde ellos pedían a Dios que Dios les perdone todos los pecados del año que ellos habían cometido. ¿Y cómo hacían esto? ¿Y quién era el personaje principal del día del Yom Kippur? Era el sumo sacerdote. Podría bien decirse que el sumo sacerdote fue instituido específicamente para el día del Yom Kippur, de la gran expiación. Esa era la única función ministerial que tenía el sumo sacerdote: mediar entre Dios y los hombres. Entre el pecado del pueblo y la santidad de Dios entraba el sumo sacerdote para mediar, para ponerse en medio, para interceder. Era el mediador por excelencia entre Dios y los hombres. Entre la santidad de Dios y el pecado de los hombres era el sumo sacerdote, revestido, que ese día tenía que hacer una serie de purificaciones. Todos esos detalles podés verlo en ese video que te comenté. Y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del cordero que fue sacrificado para expiar los pecados de todo Israel, con la sangre, con el incienso, el incenciario, la sangre del cordero, para cubrirlo, para derramarlo sobre el propiciatorio, y eso cubría el pecado del pueblo. Mientras el sumo sacerdote hacía esta expiación, este trabajo de expiación, esta función de expiación para el pueblo de Israel, el pueblo estaba tendido en la explanada del templo, rostro en tierra, suplicando perdón a Dios, que Dios perdone a Israel por todo ese año. Esto está en el Levítico. Y bueno, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ministrando con la sangre del cordero, con el incienso, ante la presencia santa de Dios, ante la Shekinah de Dios que bajaba sobre el arca de la alianza. Estaba el sumo sacerdote ministrando en el templo. Ahora, mientras que él entraba para el lugar santísimo, detrás de la cortina del lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y eso lo hacía solamente una vez al año, mientras él entraba hasta el momento que él salía, es cuánto duraba el sacrificio. El sacrificio duraba desde que él entraba hasta que salía con la sangre del cordero. Cuando él salía con las manos vacías, que Dios recibió la sangre del cordero para expiar, para tapar, para cubrir, porque eso significa expiar. Expiar significa cubrir los pecados del pueblo ante la santidad de Dios. Lo que cubría era la sangre del cordero. Mientras el sacerdote estaba en ese lugar santísimo ministrando con la sangre del cordero, es lo que duraba la expiación. Mientras el sacrificio, mientras eso duraba, el pueblo estaba rostro en tierra, tirado en la explanada del templo, suplicando perdón. Cuando el sumo sacerdote salía, lógicamente manchado en sangre, cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo,
sonaba el chofar, o lo que en el Nuevo Testamento, en nuestro lenguaje, está mal traducido como trompetas, pero es el chofar de un cuerno de animal que hacían sonar ellos. El chofar al sonar quiere decir que el sacrificio terminó. Y ahí sale el sumo sacerdote y bueno, Dios perdonó a Israel y era una fiesta. Al sumo sacerdote le cambiaban sus vestiduras, le vestían con unas ropas reales, unas vestimentas de lujo, una super vestimenta, y él iba vestido como un novio. En ese momento él se convertía en el novio de Israel, el sumo sacerdote, el novio de Israel. Siempre, recordemos, habíamos dicho en toda la historia de la salvación, Dios toma como figura de su buen relacionamiento con Israel, con su pueblo, como una relación esponsal entre un marido y entre el novio y la novia. El sumo sacerdote se convertía en el novio de Israel. Iba con unas vestimentas, pero de lujo, súper espectaculares, rumbo a su domicilio, a su aposento. ¿Quiénes esperaban al sumo sacerdote? Las vírgenes de Israel. Si era de noche, con sus lámparas encendidas. Esperaban al novio, al sumo sacerdote, al novio de Israel. Las vírgenes esperaban al novio. A eso haría alusión posiblemente Jesús en este texto bíblico. ¿Cuál era la función del pueblo? Estar en la explanada del templo. ¿Cuál era la función de las vírgenes? Esperar al novio. ¿De dónde venía el novio? De haber salido del sacrificio, de haber terminado la gran expiación. Ellas se encontraban con el novio. ¿Y para qué? ¿Y qué tiene que ver esto con el evangelio de hoy? ¿Qué quiere decir las vírgenes? ¿A quiénes representan las vírgenes? Ahora entramos nuevamente en nuestro evangelio y podemos ver lo siguiente. Antes de eso, para ir más a lo que es el Yom Kippur, las trompetas, como habíamos dicho, también en nuestra liturgia de hoy, la Iglesia Católica propone en la segunda lectura, en la primera lectura nos propone el libro de Sabidurías, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Vamos en orden, 6, 12 al 16. Leo el 13, 14, 15. Dice Sabiduría: se adelanta a manifestarse a los que la desean. Habla de la sabiduría que se deja hallar. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Al leer la primera lectura y el Evangelio nos sigue marcando la línea de estar de desvelarse, de estar vigilantes, de estar alertas. Si nos vamos a la segunda lectura, que es de la carta primera de Tesalonicenses, capítulo, esta voy a ser de la latinoamericana, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, y acá vamos a escuchar algo parecido a lo que comentábamos del Yom Kippur. Dice Pablo a los tesalonicenses: hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de lo que ya descansan. Pablo habla a los tesalonicenses, una comunidad nueva, una comunidad que recién acoge a Cristo, que ellos estaban viviendo su fe en relación a Dios de una manera diferente. Ahora Pablo les trae una doctrina nueva, es algo nuevo, y escribe a esa comunidad. Es una comunidad nueva. ¿Y qué les dice Pablo a ellos? Dice: hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, los que murieron. No deben afligirse como hacen los demás, que no tienen esperanza. Ustedes son de otra clase. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les comunicamos al respecto una palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida, cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina,
El mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo, después nosotros, los vivos, los que todavía estemos. Nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y estemos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Esta última parte de confórtense unos a otros está hablando un poquitito de asistir en los funerales a las personas, porque habla de personas que ya habían muerto y qué les espera a ellos y qué nos espera a nosotros que estemos vivos. Si en ese momento en que nosotros estemos vivos viene Cristo al sonido de las trompetas, a que hace referencia Pablo. El sumo sacerdote era el mediador, el único mediador por excelencia en el Antiguo Testamento, que mediaba entre la santidad de Dios y los pecados del hombre. El día del Yom Kippur entraba a expiar los pecados. Un año de pecados se expiaba en el día del Yom Kippur. Esta mediación, estos sacrificios, como va a decir en Hebreos, del libro de Hebreos, siempre fue imperfecto, porque lo hacía un hombre pecador imperfecto, un hombre que el sumo sacerdote que hacía sacrificios por él mismo. Antes de celebrar el Yom Kippur, él hacía el sacrificio y la expiación por sí mismo, por sus pecados, y después por los de todo el pueblo. Después en Hebreos capítulo 7, 8 y 9 nos relata de que hubo necesidad de un nuevo mediador, pero perfecto. Este mediador es Jesús. Ya no es el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios, la santidad de Dios, y los pecados del hombre, es Jesús. Y es el mediador perfecto. ¿Por qué? Porque Él tiene parte con Dios, porque es Dios, y tiene parte con el hombre, porque es hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Él puede unir a Dios y al hombre. Es el mediador perfecto. Jesús entró al santuario, a la tienda, al lugar santísimo del santuario, pero ya no del templo de Jerusalén, como lo hacían los sumos sacerdotes, sino al santuario celestial, va a decir en la carta a los Hebreos. Entró al lugar celestial a ofrecer sacrificios. ¿Qué sangre de qué cordero va a presentar Jesús a Dios? Su propia sangre. O sea, hoy está mediando entre tus pecados y la santidad de Dios Jesús con su propia sangre. Él es el mediador perfecto. Ahora, ¿cuánto dijimos que duraba el sacrificio? El sacrificio duraba desde que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo hasta que salía y sonaba las trompetas. Pablo nos está diciendo que cuando Cristo salga, o sea, Cristo todavía no salió, Cristo murió, Cristo derramó su sangre en la cruz, luego Cristo va al lugar santísimo, está expiando. ¿Qué está haciendo Cristo hoy? ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Expiando. Está en su función de mediador. Está como sumo sacerdote, como único y eterno sumo sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Está Jesús mediando, ministrando con su propia sangre. ¿Y cuándo va a terminar ese sacrificio de Jesús? Si Él entró ahí, va a terminar cuando salga. ¿Y qué va a pasar cuando salga? Va a sonar las trompetas, o sea, va a sonar el shofar con los ángeles, como dice la lectura en Primera de Tesalonicenses. Hace referencia a eso. Por eso me voy yo a esta explicación de lo que son las 10 vírgenes. ¿Qué hacían las 10 vírgenes? Esperaban al novio de Israel. ¿A quiénes representan las 10 vírgenes? A las personas puras, a las personas que no tienen mancha, que no se han entregado a otras pasiones. A esas representan las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan hoy a la iglesia pura que debería mantenerse sin mancha, esperando al novio. El novio, que en aquella época era el sumo sacerdote, ahora el novio es Jesús, que tiene que salir y tiene que venir a encontrarse con su iglesia, con las vírgenes, con las personas puras. Ahora hay algo interesante en la parábola. Eran 10 vírgenes, 5 precavidas, 5 necias o desprevenidas. 5 de ellas eran prevenidas. ¿Por qué? Porque aparte de llenar sus lámparas, llevaban una reserva de aceite por si las moscas, ¿verdad? Y las
5 restantes, bueno, solamente con las lámparas, seguro va a salir enseguida el novio y ya nos vamos y ya está. No, dice el novio tardaba. Tanto tardaba que ellas estaban medio adormiladas, medio que tenían sueño, estaban bostezando y hasta que se quedaron dormidas, dice el texto bíblico. Se quedaron dormidas y alguien gritó, el centro de la lectura de hoy, alguien gritó y dijo, viene el novio. Eso de viene el novio, eso de gritó, eso es lo que proclamamos en cada misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Proclamar quiere decir gritar. Tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Esta lectura tal vez Mateo, que escribía a la comunidad judía, estaba haciendo como algunos piensan, como alusión a Jesús que vendría pronto y que hay que estar preparados. Y por eso de ahí viene el término, se acuñó el término de Maranata, que quiere decir ven Jesús, te esperamos Jesús, que hoy la iglesia después transformó por Maranatá, que es lo que repetimos nosotros. Esperamos tu venida gloriosa, ven Señor Jesús. O sea, supuestamente lo que estamos diciendo nosotros es, Señor, sabemos que diste tu vida por nosotros, que estás mediando por nuestros pecados. Eso es lo que estamos diciendo a Jesús. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Estamos contentos de tu resurrección porque ya te fuiste en el lugar santísimo y estás mediando. Pero esperamos tu venida gloriosa. Estamos esperando. ¿Cómo estamos esperando? Ese es el centro del Evangelio de hoy. ¿Cómo esperamos hoy la venida del novio? ¿Con nuestras lámparas sin aceite o con nuestras lámparas encendidas? ¿Cómo esperamos? El día que te bautizaste, recibiste esa unción, ese aceite. El día que te bautizaste te dieron ese aceite. ¿Y dónde está el aceite? ¿Qué has hecho con el aceite? ¿Lo olvidaste en casa? ¿Lo estás utilizando? El día del bautismo le dicen a los padres y padrinos que se les confía la luz de Cristo, que ellos tienen que hacer brillar esa luz de Cristo. ¿Dónde está la luz? ¿Se apagó? ¿Dónde está? El aceite vos lo tenés. La lámpara es nuestro corazón. La lámpara somos nosotros. Ahora, esa lámpara tiene que estar encendida. El aceite, la unción, el aceite del bautismo que nos manda a ser sacerdotes, profetas y reyes, el aceite está. 5 eran necias y 5 eran precavidas. Tal vez si vamos a un sentido más profundo y teológico podemos decir, 10 representaría la totalidad, 5 habla de un grupo, habla de una comunidad y 5 habla de otra comunidad. Podríamos bien decir, 5 eran los que las desprevenidas podrían simbolizar aquellas que representan al pueblo de Israel, que tenían los 5 libros de la Torá, que se ataban a la Torá, pero con sus filacterias, con el talit, y se ataban a la Torá, creyendo, porque Jesús estaba en disputa con los fariseos, y podemos también decir, y Jesús a lo mejor estaba bajándole la caña a los fariseos, diciéndole, ustedes tienen las lámparas, tienen todo, pero ¿y dónde está el aceite? O sea, se quedaron con las lámparas vacías. Y las 5 prudentes representarían a la iglesia cristiana, que aceptan la gracia de Dios. El aceite para nosotros simbolizan las buenas obras. Las buenas obras que tenemos también gracias a la ley, gracias al decálogo, gracias a las enseñanzas de la iglesia que nos manda a hacer obras buenas. Las obras buenas son el aceite, son la reserva de aceite que nos permite tener luz. El día de mañana, cuando nos presentemos ante el Señor, nos va a decir, ¿y tu aceite? ¿Qué has hecho con él? ¿Dónde están las obras que acompañaron? Por eso es que el católico y los no católicos se diferencian. Cuando algunos dicen la sola fidei, sola fe, y el católico dice no, la fe debe ir acompañado por las obras. Es fe y obras. Y los no católicos dicen no, solamente fe. Doctrina de Martín Lutero, la sola fidei, doctrina protestante. La doctrina católica es la fe va acompañado de las obras. Ese aceite son las buenas obras que hacemos. Tenemos el aceite, hemos recibido el aceite.
Es algo muy interesante lo que dice en el texto cuando dice, y a medianoche le dijeron. Algunos dicen, pero qué malas, ¿por qué no le prestaron el aceite? Y otros dicen, no, más malas son porque era medianoche, ¿de dónde van a ir a conseguir aceite a esa hora? Y el centro del evangelio no está en que eran malas, está en que las otras eran imprudentes, no les parecía. Ahora, lo cierto y lo concreto es que las 10 eran buenas. ¿Por qué? Eran vírgenes, eran buenas, no eran malas. Las 10 eran buenas, pero 5 de ellas fueron prudentes. ¿Por qué? Porque hacían buenas obras. Nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Tal vez vos hayas tenido un encuentro personal con Jesús. Es el aceite que recibiste. Y pasó un tiempo y bueno, y yo en mi época de juventud era catequista, y yo en mi época de juventud asistía a los grupos, yo me iba a la iglesia, yo hacía obras. Y ahora ya no hago, se acabó el aceite. ¿Y qué nos llama el evangelio de hoy? A estar precavidos, a ir por el aceite. Y tenemos tiempo. Así que mi hermano, mi hermana, el evangelio se resume en lo siguiente: ve por el aceite, trae tu aceite, carga en tu lámpara, que no te encuentren con las lámparas vacías, porque el novio está viniendo, se está tardando, ya es medianoche, no sabemos cuándo va a venir el novio, pero tenemos que estar con las lámparas encendidas, tenemos que ir por el aceite. Para mis amigos y amigas, mis hermanos y mis hermanas que alguna vez estuvieron en algún ministerio trabajando y hoy dicen, ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya fue. Hoy Jesús te dice, no, espérame con las lámparas encendidas. Tiene que estar lleno de aceite. No seas necia, no seas torpe. Como decimos en Paraguay, no seas ñembotabú. O sea, no te hagas del tonto, no te hagas de la tonta, que en cualquier momento llego. En cualquier momento llego, nos dice Jesús. Hermanos, a tener las lámparas encendidas. Yo te invito, si has dejado el ministerio o si no has entrado en ningún ministerio, estás buscando, te gusta escuchar la palabra de Dios, te gusta reflexionar, pero no haces más. Hoy el evangelio te invita a que hagas algo. Ese es el aceite. Que no te sorprenda con solamente ser vírgenes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo soy bueno. Sí, pero ¿y tus obras? Pues, ¿y qué haces? ¿Quiénes te siguen? ¿Quiénes denotan que vos estás ahí? ¿Están tus lámparas encendidas? Hoy el Señor nos llama a ir por el aceite. Y sabemos, tenemos el aceite, tenemos esos dones y carismas que el Señor nos dio el día de nuestro bautismo. Nos dio los dones del Espíritu Santo y eso hay que utilizarlo porque el Señor nos lo va a reclamar. Seguidamente del capítulo 25, la siguiente perícopa. Este termina en el versículo 13. En el versículo 14 viene la parábola de los talentos, que creo que es el evangelio del próximo domingo, si no estoy equivocado. La parábola de los talentos, dejémoslo para el próximo domingo. Fuerza, que Dios te bendice.